gracias, Nicolás, por todo lo que has contado y además en poco tiempo. O sea que a continuación hablará Eduardo María de Ramos Vilariño, ingeniero superior, director de CITAV del Centro de Información Técnica del Vidrio, Departamento de Marketing de Saint-Gobain Glass, miembro de varios comités de certificación y normalización de AENOR, representante del grupo de vidrio en la SEFAVE y participa en distintos grupos técnicos de asociaciones del sector, ASOVEN, ASOMA, ANDIMAT. Yo sí que me lanzo a decir que yo creo que es una de las personas que más sabe de vidrio en este país y que yo estoy harto de encontrarme libros y guías en las que se abre el capítulo de vidrio y aparece Eduardo allí diciendo algo. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos y muchas gracias por su asistencia. Ya no ha esperado a Alberto ni a que lleve un tiempo hablando para decirme que lleva prisa. Vamos a intentar ser concretos, porque la ventaja que tiene ser el último es que hay ya muchas cosas que ya están abordadas por los anteriores ponentes. En fin, yo no quiero nada más que, de alguna forma se han planteado ya las nuevas exigencias que tiene este código técnico, o esta actualización del código técnico. Quiero presentarles cómo desde la industria del vidrio podemos dar soluciones a esas nuevas exigencias que son un salto cualitativo a la hora de acristar los edificios. En primer lugar, me gustaría hacer referencia al ámbito de aplicación. Ya se ha dicho, pero ya la intervención sobre las ventanas de un edificio debe considerarse como una reforma, un cambio de un elemento que debe aplicar el código técnico. Por lo tanto, hay un cambio de concepto, ya se ha hablado, ir a indicadores globales, no a prestaciones del elemento, no a prestaciones del hueco. Por lo tanto, vamos a superar esa fase de transmitancia térmica del hueco y factor solar según orientaciones, porcentajes y zonas climáticas. Y hay un incremento de exigencia importante, que nos va a llegar a la instalación en la mayoría de las zonas climáticas, atendiendo a esos valores propuestos del apéndice de vidrios de aislamiento térmico reforzado, vidrios de baja emisividad, que al final es la prestación que nos da. Bien, no voy a hablar de las exigencias, puesto que ya se ha tratado, y sí mínimamente me voy a detener en este apéndice, porque si analizamos, aunque sea para un caso concreto, entre una valoración de un 10 y un 15% sobre la superficie útil, y aunque sea unos valores orientativos que no garantizan el cumplimiento de la exigencia, sí es verdad que los valores propuestos es un cambio cualitativo. Es un cambio cualitativo que va a exigir en todas esas situaciones que se proponen la colocación de vidrios de altas prestaciones térmicas, de altas prestaciones de transmitancia térmica. El factor solar está menos abordado y, sin embargo, sí que en un país, como decía antes Pilar, es importante abordar esos temas y, como hemos comentado antes entre los ponentes, también es muy importante abordarlos con las soluciones adecuadas, lamas cuando procedan, toldos cuando procedan, sin renunciar a los vidrios de control solar, pero también abordándolos desde el conocimiento de que cada fachada tiene un comportamiento distinto y sus condiciones de acristalamiento deberán ser distintas. Bien, hacemos una tabla similar a ese apéndice, no igual, pero en condiciones paralelas, y nos encontramos con que de lo propuesto en el Código Técnico 2006, según las tablas por orientaciones y zonas climáticas, a la anterior que hemos visto, pues prácticamente se dobla la exigencia. No es exigencia, es propuesta para dar respuesta a la exigencia, pero prácticamente se doblan los valores que tomamos como referencia o que podemos tomar como referencia. Y creo que es un aspecto muy importante a considerar. Bien, ya se ha dicho también que el punto más débil térmicamente es la ventana dentro de toda la envolvente. Si comparamos con las transmitancias térmicas de un hueco y una ventana, prácticamente para cada zona estamos multiplicando por un factor entre 5 y 7 de lo que tanto en el Código Técnico 2006 como en la actualización del 2013. Y todo esto, a diferencia de mi compañero Nicolás, que bueno, tiene una solución bastante hábil, que es incrementar el espesor. El vidrio tiene que responder a esos niveles en 25-30 milímetros de espesor, conservando además su transparencia y sus aportes de luz. Lo cual, bueno, pues no es fácil, pero para eso está la industria. Hay soluciones y hay productos evolucionados que permiten satisfacer esas exigencias. Por otra parte, el hueco no es solamente vidrio. El hueco no es solamente vidrio, es también marco. Cada marco tiene sus prestaciones, aporta una serie de condicionantes, pero sí es verdad que el 70% de las prestaciones térmicas de un hueco van a estar directamente relacionadas y aportadas por el acristalamiento. Bien, la transmitancia térmica de una ventana se compone de marco y vidrio de una forma
ponderada según su superficie y además un efecto del perímetro. Bueno, el código técnico nos permite renunciar a ese efecto del perímetro, hacer una simplificación y tomar un valor aproximado. Pero en este caso el vídeo es fundamental. El vídeo es fundamental y aporta el 70% del valor de la transmitancia aproximadamente. El marco aporta sus características, no puede ser de otra forma, y muy importante la permeabilidad del aire, muy importante su estado de mantenimiento y su conservación y los aspectos ligados también al control solar por la absorción que tiene el marco y que luego lo introduce dentro del edificio. Tipos de marcos, no me voy a entretener mucho, los habituales, cada uno con sus prestaciones, desde el metálico al metálico con rotura de puente térmico, la madera y el PVC fundamentalmente en el mercado español, que cada uno aporta sus capacidades de aislamiento. Según la norma, es por defecto, valores de norma, no quiere decir que en el mercado no haya marcos más eficientes de cada una de esas familias, pero podemos establecer un ranking. Desde los más aislantes a los menos aislantes. Con el vidrio nos pasa algo similar. Como decía, bueno, pues un vidrio aísla lo que aísla, el material es el que es, yo no puedo aumentar el espesor, no consigo más aislamiento. Nos inventamos el qué, hace años, muchos años ya, el doble acristalamiento, el Climalit de toda la vida, que ha sido una solución y un incremento cualitativo desde el vidrio monolítico, y conseguimos reducir esas transmitancias, aumentar su capacidad de aislamiento hasta el 50%. O sea, reducir la transmitancia a 50, multiplicar por 2 su capacidad de aislamiento. Pero ahí ya no podemos hacer más. Ahí ya se nos ha acabado, no como al muro, no podemos seguir aumentando espesor. Y hemos tenido que, bueno, esto es una gráfica simplemente, la pregunta de que si podemos seguir aumentando espesor, no podemos seguir, ya perdemos capacidad de aislamiento. Y hemos tenido que recurrir a otras cosas, añadir gas, pero el gas, hablaba antes Javier que en el Empire State se ha utilizado Krypton, luego hablaremos del Krypton. Mezcla con argón, mezcla con Krypton. Habitual en España se utiliza gas argón, como el gas de menor conductividad que, bueno, pues nos permite dar un paso más. Pero bueno, no es la solución. Hemos tenido que recurrir a tratamientos, lo que se llaman los vidrios de bajo emisivos, los vidrios de capa, tratamientos que en unas decenas de nanómetros modifican las características del vidrio, permitiendo un mejor comportamiento energético y un mayor aislamiento, conteniendo toda ese calor o toda esa calefacción, esa energía en el interior. Luego veremos cómo funciona también de cara al verano, porque la instalación de vidrio bajo emisivos va a tener un efecto también sobre las radiaciones, las radiaciones solares en verano sobre el factor solar. Pero sí que damos un salto cualitativo. Multiplicamos la capacidad de aislamiento otra vez por el doble, es decir, ganamos otro 50% en la transmitancia térmica, dando niveles que nos permiten alcanzar valores de transmitancias de 1.4. 1.4, repito, en 30 milímetros de espesor, y además manteniendo las características de transparencia. Aquí podemos volver a añadir el gas y llegamos ya a valores de 1.0. Valores de 1.0 que ya nos aproximan mucho a los valores de un muro. De cero, recuerdo que el muro hoy en Madrid, o ayer, o ya entra en vigor ayer en Madrid, tenía fijado un valor de límite de 0,66, si no recuerdo mal. Bueno, pues ya no estamos tan lejos. Bien, ¿se puede ir más allá? Sí, se puede ir más allá. Todavía, bueno, esto es lo que les estaba contando, hemos hecho reducciones, o podemos hacer reducciones hasta el 80%, partiendo de un vidrio monolítico, esa capacidad de aislamiento, y podemos establecer el mismo ranking de valores de aislamiento que nos ofrece el acristalamiento. Les hago notar que de aquí para arriba la diferencia es incluir aire, es incluir un espesor pues de 10 milímetros de aire y al final ya el gas. O sea que estamos hablando de aumentar menos de 10 milímetros el acristalamiento. Las tipologías existentes hoy de vidrio, más o menos situadas en su ranking de aislamiento térmico, donde el triple acristalamiento se ve que no está justificado, puesto que no aporta más que un doble acristalamiento de aislamiento térmico reforzado. Sin embargo, tiene mayores complicaciones, mayor consumo de material, mayor peso. Les recuerdo que el vidrio tiene un peso de 2.500 kilos metro cúbico, igual que el hormigón. Y sin embargo, a partir de ahí sí que hay evolución hacia los triples acristalamientos con gas argón, triples acristalamientos que he visto en el Empire State con gas Krypton, que alcanzan valores por debajo de un muro. Valores de 0,50 de transmitancia térmica. 0,365. Bueno, con gas argón llegamos a 0,52, con gas Krypton estamos en 0,365, 0,4 prácticamente, ¿no? O sea que ya un 25% menos que el muro de ayer en Madrid. O sea, increíble. Y conservando, pues eso sí, triple acristalamiento, pues serán 40-45 milímetros de acristalamiento. Pero conservando todos los aportes de luz naturales y conservando toda la iluminación.
Como les decía, el triple acristalamiento no se justifica, y ya buscando múltiples combinaciones de vidrios de baja emisividad de aislamiento térmico reforzado con distintos gases y distintas espesores de cámara, se llegan a alcanzar esos niveles que estábamos comentando. La ventana al final se trata de buscar la pareja de baile entre un buen vidrio y un buen marco. Un mal marco y un buen vidrio no tiene sentido, se descompensan, no tiene sentido, y el revés tampoco. Un buen marco y un mal vidrio no tiene sentido. Llegamos a buscar, bueno, parejas que sean equilibradas, ¿no? Si es verdad que debido a la superficie que ocupa, aporta más en un marco que tenga un mínimo de prestaciones, reutilizar ese marco y hacer una rehabilitación sustituyendo solamente los vidrios. Porque cuando se habla de la rehabilitación de las ventanas, muchas veces no hay que sustituir las carpinterías. En este país hay millones de metros cuadrados de carpinterías de PVC, todas con doble acristalamiento, millones de metros cuadrados de carpinterías con rotura de puente térmico, todas con doble acristalamiento, y la mayoría de ellas sin un acristalamiento de altas prestaciones. Con lo cual la sustitución exclusiva de los vidrios ya está mejorando el 80%, y ese impacto es mínimo económicamente en la rehabilitación. Bien, muy rápido, este es el comportamiento de una ventana tipo 30% marco, 70% vidrio, de los distintos materiales, aluminio, rotura de puente térmico, madera y PVC. Entonces, simplemente 2 o 3 reflexiones. Las ventanas que no cuentan con un acristalamiento de altas prestaciones nunca alcanzarán valores por debajo de 2,5. O sea, estamos hablando que para alcanzar valores de 2,5 e inferiores necesitamos ya recurrir a vidrios de aislamiento térmico reforzado. Si nos situamos en las zonas sombreadas que yo les presentaba antes en el apéndice E, nos quedamos dentro de ese cuadro, con lo cual ya empezamos a valorar que el primero en cumplir será las carpinterías más bajas, valores de norma, no digo que otras carpinterías puedan hacerlo un poquito antes, madera y PVC, con vidrios ya de cámaras estrechas. Posteriormente encontramos que la rotura de puente térmico necesita ya cámaras un poquito mayores, pero bueno, simplemente están dotadas de suficiente calce como para alojar esos vidrios, y luego ya finalmente las carpinterías metálicas, las metálicas puras, llegarían a cumplir esos requisitos. Lo único que encontraríamos esas descompensaciones que no son nada aconsejables. A diferencia del muro, el vidrio tiene que hablar también de su transparencia, y con su transparencia un problema añadido, que son los aportes de energía solar y de calor. Al final el vidrio es transparente en parte a la radiación solar, tanto la luminosa, la ultravioleta como la infrarroja, y eso nos produce al final un efecto invernadero, aprovechado en otros sectores, como la agricultura, pero en la vivienda evidentemente tenemos que alcanzar esas condiciones de confort, con lo cual nos lleva a plantearnos, pues evidentemente la ventilación, evidentemente la utilización de energía para evacuar ese calor, el uso de aire acondicionado, y los vidrios de control solar que vamos a complementar con las estrategias de sombreamiento cuando sean necesarias y cuando sean pertinentes. Lo de las lamas en el bolsillo es verdad que parece siempre la solución, que uno la saca y ya la coloca, pero las lamas tienen su mantenimiento y además nos impiden la visión, y además muchas veces restan aportes de luz dependiendo de la intensidad de la lama, ¿no? Y los vidrios de control solar están ahí para dar una solución que permita esa reducción de los aportes solares sin perder características de iluminación y de visibilidad totales. Lo que es el concepto de factor solar, voy muy deprisa. Actualmente vidrios completamente neutros, completamente transparentes, completamente iguales a otros, difíciles de detectar, nos pueden ofrecer valores de control solar de un 42%. De un 42%, lo cual quiere decir que el 58% se queda fuera. Eso sí, los vidrios bajo emisivos y los vidrios de control solar no son únicos. O sea, dependiendo de qué fachada, dependiendo de qué orientación y dependiendo de qué localización geográfica, podemos aportar vidrios que tengan mayor o menor control solar, manteniendo sus características de aislamiento reforzado y su neutralidad y su aspecto transparente y completamente ligado a lo que estamos acostumbrados en el sector residencial. En el sector terciario cambia un poco la forma de actuar. Hay distintas estrategias, los vidrios que producen reflexión y los vidrios que no producen reflexión. Los vidrios que producen reflexión son las fachadas que estamos habituados, tan espejadas, con lo cual van a contener controles solares muy muy fuertes, factores solares muy bajos, y los vidrios de alta selectividad pues permiten el paso de grandes cantidades de luz a la vez que reflejan lo que es la radiación infrarroja, lo que es el calor. Por lo tanto nos dan fachadas transparentes con grandes protecciones solares. No me voy a entretener, todo esto está en la documentación, simplemente valorar que hay una infinidad de posibilidades
de productos que, en función de sus características y de su estética, dan solución a todo el sector terciario. Si evidentemente los requisitos de una fachada no son los de una ventana, y simplemente, bueno, tanto en aportes luminosos por la superficie que tienen como en la protección solar que necesitan, pues se van cada uno a un extremo distinto. Bueno, todo esto lo tienen en la documentación, y ya simplemente para acabar, comentarles que cualquier caracterización de un acristalamiento la pueden hacer a través de nuestro software, que está en nuestro software de caracterización de acristalamientos Calumen, que está disponible a través de nuestra página web. Y ahora ya, más rápido, Alberto.